Actualmente, los creyentes vivimos en un mundo donde abundan aquellos que se consideran sabios y que opinan de todo porque aparentan un conocimiento global sobre cualquier tema, como vemos en tantos tertulianos que aparecen en muchos canales de televisión. A veces incluso resulta irritante observar con cuánta seguridad se afirman cosas por personas que a lo sumo han leído algo en Internet sobre un concreto tema que en principio desconocían. Y uno que, por ejemplo, sí lo conoce porque trabaja en ese campo, ve que nada tiene que ver la realidad con lo que aseveran de forma tajante. Esta es la clase de sabiduría que a veces el mundo te ofrece, refritos de información en ocasiones basada en la misma Wikipedia, para que el ego del informante sea alimentado ante los demás, apareciendo como alguien que sabe mucho de todo, aunque luego en privado haga lo contrario de lo que dice. Al comentar estas cosas, uno no puede evitar que le venga a la mente la imagen de la apariencia propia del mundo de la política, donde continuamente se nos dice cómo debemos vivir desde la cátedra del consejos doy, que para mí no tengo. Además, actualmente vemos la apariencia de sabiduría propia del mundo precisamente en la clase política, cuando quieren legislar sobre cuestiones que van más allá de lo que debiera ser regulado normativamente por evidentes razones biológicas. Es cierto, porque los gobernantes, si se empeñan, podrán sacar una norma que derogue la ley de la gravedad, prohibiendo al hombre caerse al suelo. Pero me temo que todos los hombres seguirán cayendo, porque como dijo Jesús en Lucas 6:39, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Ellos son ciegos, incapaces de entender que sólo una ley, la de Dios, es la que siempre se acaba cumpliendo, y en ella siempre serán unos los que caigan, mientras otros no. Porque como se nos dice en Proverbios 10, versículos 8 y 9, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Pero realmente el sabio no es sólo el que conoce, sino el que aplica lo que conoce. Y en el caso del creyente, como buen siervo, lo hace para la gloria de Dios, de quien procede la certeza de que lo que conocemos por fe, tenemos el deber de aplicarlo en virtud de la obediencia debida. Sin perjuicio de lo anterior, es a la hora de la prueba cuando se demuestra realmente quiénes somos. Y por eso es dichoso el que confía en Dios para hacer su voluntad incluso en los momentos de mayor calamidad, cuando la oposición de los hombres dificulta la obligación que tenemos ante el Señor. Ya desde el Antiguo Testamento se refleja muy bien lo anterior a la hora de exponer el contraste entre la fidelidad y obediencia frente a la infidelidad y desobediencia. Todo lo extensamente relatado acerca del pueblo de Dios en el Antiguo Pacto, es decir, de Israel y Judá, es un claro exponente de esa infidelidad que les apartó del ejemplo del buen siervo y que nosotros debemos recordar, dado que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Romanos 15:4. Por ello, a partir de ahora veremos una panorámica general sobre la experiencia del pueblo judío y el trato obligado de Dios con ellos por medio de sus profetas. Aunque gracias a la promesa de nuestro Padre, siempre hubo un remanente que el Señor apartó para sí y que le fue fiel a pesar de las circunstancias. Algunos de ellos no judíos, por cierto. Este fue el caso del etíope eunuco Ebed-Melech, relatado en el capítulo 18 de Jeremías, que como buen siervo arriesgó su propia vida frente a la oposición de los príncipes del rey Sedequías, para rescatar al profeta Jeremías, que había sido arrojado a una cisterna donde seguro moriría. Ebed-Melech intercedió por el profeta ante el rey, consiguió liberarlo y de allí fue trasladado al patio de la cárcel donde tendría mejor trato. Versículos 1 al 13. Por tal motivo, Dios promete a Ebed-Melech ser librado de la muerte cuando los babilonios conquisten la ciudad. Porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Jeremías 39:18. Como suele decirse, haz siempre lo correcto y deja a Dios las consecuencias.
La obediencia conlleva que todo conocimiento de la palabra debe ser puesto en práctica cada día de nuestra existencia terrenal. La epístola de Santiago es la carta por excelencia que refleja este principio, porque la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. El pacto de gracia consumado por la obra redentora de Cristo contiene dos condiciones esenciales, que son tanto la fe en aquella obra como la obediencia a la ley de Dios. Esto último lo que demuestra es que hablamos de una fe que salva en el sentido de auténtica, al contrario de la fe muerta mencionada. Por eso la persona rebelde no puede decir que es salva al no demostrar con sus obras en obediencia que en verdad fue regenerada por la acción del Espíritu Santo. La obra no salva, pero sí acredita que fuiste salvo o que naciste de nuevo en Cristo. Por eso David en el Salmo 119 le pide a Dios el entendimiento necesario para conocer sus testimonios, versículo 125, pero con la finalidad de actuar, versículo 126. De ahí que lleve a cabo juicio y justicia, versículo 121, que son las cualidades que Dios ama, según se afirma en el Salmo 33:5, porque ambas son el cimiento de su trono. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmo 89:14. David le pide a Dios que le permita imitar esos atributos divinos capacitándole para ello. Versículos 124 y 125. Porque a él como siervo que es, le resulta imposible conseguirlo por sus propias fuerzas. Es decir, David quería ser como ese buen y fiel siervo al que aludiría Jesús siglos más tarde a través de la parábola de los talentos de Mateo 25, 14 y siguientes. En Isaías 3:10 se nos dice lo siguiente: Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Tanto creyentes como incrédulos sufrimos los efectos de circunstancias desfavorables, pero el justo al final siega lo que siembra. El segundo también, pero con diferentes consecuencias. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será apagado. Versículo 11. Dios hace una diferencia entre el que le sirve y el que no. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3:18. Como dice Jehová en 1 Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran. También es evidente que a raíz de la entrada del pecado en el mundo, la naturaleza del hombre se ha visto tan distorsionada que incluso los que pecan llegan a asombrarse de las consecuencias de sus actos. Por eso en Isaías 33:14 leemos que los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Los que no creen no entienden la ira de Dios frente a quienes considera sus enemigos, y sin embargo piensan que si Él existiera, los aceptaría al considerarse a sí mismos buenas personas. Se han creado un Dios a su imagen, un Dios de amor, perdonador de toda ofensa, pero carente de justicia, porque ellos quieren su propia justicia, prescindiendo del arrepentimiento y fe en Cristo para alcanzarla a su manera. Por eso, cuando Dios somete a juicio y castigo, más de uno quiere saber sobre la manera de protegerse frente a la calamidad, sin pararse a pensar que lo que sufre es consecuencia de su pecado. La falta del temor a Dios impide una relación que nos protege y sostiene frente a la adversidad, porque como se nos dice en el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por lo tanto, si queremos salvación en nuestra vida a pesar de las circunstancias, hagamos a Dios nuestro juez, legislador y rey, y así acatemos sus decisiones, obedezcamos sus leyes y rindámosle la honra y pleitesía que merece. Así los puso Isaías 33 en el versículo 22 para el pueblo de Judá, si bien refiriéndose al futuro reino mesiánico. Porque Jehová es nuestro juez,
Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Esta imagen distorsionada de Dios que ha sido difundida no solo entre los no creyentes, como alguien que ama incondicionalmente, ha hecho al final más mal que bien. Digo esto porque muchos olvidan el atributo de justicia tan inherente a Dios como el del amor que lo define. Fue precisamente esta cualidad de juez la que olvidaron Israel y Judá a la hora de no considerar que sus múltiples y constantes pecados tendrían consecuencias desastrosas. Porque en efecto, Dios ama a su pueblo y por eso hará lo necesario para que ese vínculo de amor no se pierda. Pero tampoco olvidemos que Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Nahum 1:2. Y que tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Salmo 5:4, versículos 5 y 6. Aquí vemos que Dios no solo aborrece el pecado, sino también a los que pecan por medio del rechazo hacia su persona, si bien la ira de Dios es santa y nada tiene que ver con la nuestra. Quizá por ello en Zacarías 8:2 fue escrito lo siguiente: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. Esto parece reflejar esa conexión entre un Dios celoso que desea preservar a toda costa la relación con su pueblo, con un Dios de ira que le llevará al juicio y castigo necesarios para evitar todo impedimento que obstaculice lo anterior. Esto conlleva algo muy importante para todos los cristianos en los tiempos actuales, ya que el Padre no dudará a la hora de permitir en las vidas de sus hijos todo correctivo, prueba o zarandeo, por doloroso que nos resulte, a fin de que no nos alejemos de él, usando incluso al mismo Satanás que está a su servicio si fuese necesario. Por lo tanto, toda enseñanza bíblica debe mostrar a Dios tal cual es, con todos sus atributos, para no inducir en error al creyente, porque de lo contrario algunos pueden llegar a cuestionarle en grave pecado por falta de conocimiento. En Deuteronomio 17, versículos 18 y 19, vemos cómo Jehová ordena que el rey que escoja para su pueblo deberá escribir para sí la copia de la ley que Dios transmitió por medio de Moisés, del original que está al cuidado de los levitas, para que la lea todos los días de su vida a fin de ponerla por obra. Cuando en el capítulo 1 del libro de Josué, tras la muerte de Moisés, Josué fue el encargado de llevar al pueblo a la tierra prometida, Jehová le promete que le será entregada, pero no sin el esfuerzo y valentía que requiere la conquista, ya que él no le va a desamparar. Para ello, le exhorta a cumplir con la ley de Dios a fin de ser prosperado en todas las cosas que emprenda, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Versículo 9. Porque como se nos dice en Proverbios 14:23, en toda labor hay fruto, las vanas palabras de los labios empobrecen. No seamos por tanto meros oidores o predicadores, sino también hacedores de la palabra, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2:13. En igual sentido, Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto nos lleva a afirmar que la mera predicación de la palabra que no refleja una vida activa en la fe es pura charlatanería. Palabras vacías fruto de una fe sin obras que es muerta, como se explica en Santiago 2:26. Pero tampoco olvidemos que el fruto de esa labor, para que de veras enriquezca, debe venir de Dios en forma de bendición, ya que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 127:1.
Por eso, como se nos dice en Proverbios 14:6, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, porque no la busca en el temor de Dios, tal y como se nos describe en el Salmo 111, versículo 10, y su corazón no guarda la disposición necesaria para entender y guardar la palabra. Por tal motivo, debemos insistir a fin de evitar esa incoherencia entre el dicho y el hecho, y así impedir que se cumpla lo escrito en Proverbios 25:26, a tenor del cual, como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Esto es muy cierto, y de ahí que debamos predicar con el ejemplo y sobre todo ante los incrédulos, porque ellos no dudarán en usar nuestras caídas para atacar la fe que decimos tener, tachándonos incluso de hipócritas, ya que nada hay más perjudicial para la causa de Cristo que la hipocresía religiosa. Pero aunque no seamos como aquellos fariseos contemporáneos del Señor, nuestra obligación de ser sal y luz en el mundo nos obliga a cuidar nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que lo fuimos para buenas obras. Por lo tanto, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. En el verdadero ayuno del capítulo 58 de Isaías, Dios nos revela de manera muy clara lo que nos pide a los creyentes. Muchos son los que oran esperando recibir respuesta, pensando que observando rituales o privándose de cosas como la comida, agradan a Dios y obtendrán lo esperado. Conviene que quien se considere verdadero creyente lea atentamente y grabe en su corazón este capítulo del profeta, a fin de que le quede claro qué clase de sacrificios Dios espera de nosotros. Podemos citar la justicia social, generosidad, humildad, obediencia, y en definitiva lo que constituye el todo de la ley de Dios para sus hijos, es decir, amar al prójimo como a uno mismo. Esto es parte del amor a Dios sobre todas las cosas. Cuando uno lleva a cabo este verdadero ayuno, entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirá él, heme aquí. Versículo 9. Es entonces cuando al buscar primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas son añadidas. Mateo 6:33. Esa manifestación del reino se describe igualmente en el versículo 8, donde la persona que hace la voluntad de Dios provoca que nazca su luz como el alba, para ver cercana su salvación. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Esta protección y bendición de Dios se asemeja a la que tuvo el pueblo de Israel en el éxodo de Egipto, siendo protegido por la columna de nube y fuego en el desierto. Éxodo 13:21. De lo contrario, el Creador que conoce el corazón del hombre que busca su propia voluntad y palabra ofreciendo orgullo y vanagloria, tiene perfecto derecho a guardar silencio pese a cualquier sacrificio que se le ofrezca. Porque nadie que obra así puede quejarse neciamente si no recibe respuesta. ¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Isaías 58:3. Esto se asemeja al caso de aquel Caín resentido por el rechazo de su sacrificio, descrito en Génesis 4:5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Todo lo que hasta ahora hemos visto acerca de lo que significa ser buen siervo guarda relación con lo que el profeta Isaías expone en el capítulo 66 de su libro, dado que a Dios no le interesan ni los lugares ni las formas y el corazón no le busca con sinceridad. Por eso el templo como casa de oración nada significa si en su presencia no hay temor de Dios, quien busca adoradores en espíritu y en verdad. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra,
versículos 1 y 2. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4, 23 y 24. Tal es así que en el capítulo 7 de Jeremías, Jehová le dice al pueblo que mejoren sus caminos y obras para que puedan morar en su presencia para siempre, versículos 3 y 7, confiando en él y no en el templo. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, versículo 4. Para Dios este lugar nada es y no lo llena con su presencia, porque les quiere hacer entender que esa morada eterna que requiere santidad va más allá del espacio físico habilitado para la adoración. Además, es ofensivo para el Altísimo pretender cumplir ante Dios en ese lugar mediante rituales mientras se practica el pecado fuera del mismo. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? Versículo 10. Creer que esta práctica otorga salvación es mera ilusión, agravando su pecado al ocupar el templo tras la mala obra buscando cobijo y seguridad, tal y como se refugia el ladrón en la cueva una vez cometido el delito. Versículo 11. De nada sirve decir que uno es cristiano por el hecho de leer la Biblia o congregarse por medio de una tradición inculcada si al final se añade aquello de creo en Dios, pero a mi manera, porque, ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Jeremías 8, versículo 8. En Oseas 2, versículos 5 al 7, observamos cómo actúa la providencia de Dios en las vidas de sus hijos que no guardan la obediencia debida a su ley, volcándose en la idolatría, y a la vez no reconocen que su bendición viene del Creador y no de ídolos, ya sea el azar, terceros o sus propias fuerzas. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Versículo 5. Con ello no le damos la honra debida a Dios. Y es entonces cuando decide actuar por medio de las pruebas que sirvan para enderezar nuestro rumbo y no salirnos del camino trazado por el Señor. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Versículo 6. Así nos protege de los peligros hacia los que muchas veces caminamos ciegamente por orgullo, y todo con un propósito de abrir nuestros ojos para que volvamos a Él. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Versículo 7. Por lo tanto, no nos lamentemos cuando sufrimos como hijos de Dios experiencias desagradables debido a nuestro pecado, porque repito que su soberanía las permite, haciendo todo lo necesario para que no nos alejemos de su presencia. Como escribió Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Dios disciplina a quien ama, a sus hijos. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Salmo 119, versículos 67 y 71. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23, 12. Y es que sabemos que nuestro corazón es engañoso, y a veces nos ciega para no ver la procedencia de nuestras bendiciones, convirtiéndonos en seres desagradecidos y miserables. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Oseas 2:8.
En el caso de Israel, el pueblo estaba tan ciego que llegó a creerse que todo lo bueno que tenía era otorgado por sus ídolos y no por Jehová. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Versículo 12. Como se nos acaba de explicar, por tal motivo Dios permite que seamos despojados de las bendiciones recibidas, para reconocer su origen y dar el valor merecido a quien las otorgaba. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Versículo 9. Dios también apartó la protección que a lo largo de los siglos otorgó a su pueblo frente a los enemigos, permitiendo que la fuerza militar de Israel, simbolizada por el arco, fuera quebrada por el ejército asirio, el cual conquistó los territorios del norte de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Oseas 1:5. El pueblo de Dios sembró idolatría hasta que rebosó la copa de la ira y segó el fruto de su pecado que le llevaría a la desaparición del reino de la casa de Israel, versículo 4, a través de la derrota militar. Este fue el resultado de violar el pacto que Jehová hizo con su pueblo, con las maldiciones que ello conlleva, según fueron estipuladas y expuestas en Levítico 26:17 y Deuteronomio 28:25 y 49 al 57. Así es, porque todo pecado conlleva castigo y consecuencias, como describen los versículos 10 al 13. Pero también es cierto que Dios siempre busca el arrepentimiento de su pueblo, porque tras el mismo siempre habrá perdón. Nuestro Señor es fiel y jamás dejará de cumplir con el pacto establecido con su pueblo desde los tiempos de Abraham. Por eso nos conduce al lugar adecuado para que podamos volver a escuchar sus palabras, como al principio de nuestra relación con Él. Regresar a ese primer amor abandonado y a la fe verdadera. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Oseas 2, versículos 14 y 15. Porque la finalidad es restaurar la relación perdida tras el verdadero arrepentimiento, de tal manera que provoque el abandono de la idolatría, y con ello volverá la respuesta de Dios y su bendición. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, y al vino, y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Versículos 21 al 23. Así se lo explicó Jehová a Oseas en el versículo 1 del capítulo 3. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Aunque Gomer había vendido a su amante en adulterio contra su esposo Oseas, Dios le pedía que la aceptara nuevamente, de la misma manera que el Señor aceptaría a su pueblo a pesar de su infidelidad por los ídolos. Es verdad que Israel tendría que sufrir el castigo por su pecado a través del exilio, donde ya no podrían ofrecer sacrificios en el templo, pero el propósito de Dios era que le buscaran nuevamente por medio de un verdadero arrepentimiento. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Versículos 4 y 5. En resumen, en el capítulo 3 de Oseas se nos relata la reconciliación con su esposa Gomer, como una ilustración de lo que será la futura reconciliación de Dios con Israel.
Esto tiene su traslación a la Iglesia del Nuevo Testamento, porque así como Oseas lleva a cabo un acto de redención comprando a quien era esclava de otro hombre, de igual manera Cristo redimió a los santos, liberándolos de la esclavitud del pecado, aunque por un precio incomparable como lo fue su propia sangre. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, versículos 18 y 19. En general, todo el libro de Oseas describe el proceso de pecado, juicio, castigo y salvación que Jehová aplicó sobre Israel. Actualmente sigue existiendo idolatría, porque los ídolos han cambiado, pero no los idólatras que los adoran, relegando a Dios a un segundo plano o a la desaparición de sus vidas por medio del dinero, trabajo, poder, sexo, culto al cuerpo, cosas materiales, etc. Siendo así, ¿nos reconocemos como idólatras en algún sentido? Esperemos que no, aunque si así fuera, busquemos a Dios de todo corazón para reencontrarnos con Él, tal y como se nos revela en Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.